Hola Elaine, A ver, lo estoy grabando, estoy iniciando grabación. Pues bueno, buenas noches a todos. Divino. Hola Elaine, también me sacaste de onda porque no había visto. Estaba esperando ver el Elaine hasta que Majo dijo, ya está Elaine ahí. Pero bueno, mil gracias por estar aquí en este apapacho literario, aquí con el club de lectura de apapacho literario y también con el de Majo Zulaika de Te Atreves a Leer. Qué gusto que nos acompañes. Y bueno, antes que nada, me da mucho gusto conocerte. He leído algunas autoras latinoamericanas, así que escriben de terror y todo esto, ¿no? Como Samantha Schweblin o María Fernanda Ampuero. Y ahorita que me topé contigo, qué grata sorpresa, la verdad. Me tiene impactada tu libro, que es una mezcla de varias cosas de terror y luego realismo mágico, luego es como una distopía. O sea, debo admitir que el libro me atrapó. Estoy dentro de tu selva y no sé cómo salir. Y lo terminé y estoy en ese limbo literario de que qué pasó con ese final. O sea, todavía lo estoy digiriendo y yo creo que voy a tener que dar un círculo y volver a leerlo para captar más, porque la verdad sí es un libro, yo creo, en el club comentábamos eso, de que es un libro de esos que los lees, te deja impactado y quieres volver a releerlo, ¿no? Para absorberlo mejor y disfrutarlo todavía más. Gracias a ti, Sari. Yo la verdad es que cada vez que me mencionan algo así, con todo el cariño que me lo dices, me da como una ilusión tremenda, ¿no? Es el propósito de cuando uno escribe un libro, que pueda llegar a las lectoras y a los lectores y que se quede ahí grabado en el corazón la selva oscura, la selva vieja a la cual todas de una forma u otra pertenecen. Así es, gracias. Pues, Majo, si gustas comentar algo. Hola Elaine, ¿cómo estás? Pues un placer que nos estés acompañando aquí el día de hoy. Nosotros somos del Club de Lectura Te Atreves a Leer. Aquí vemos lectores de México, Ciudad de México, Monterrey. Hay unos que están del otro lado del charco que dicen, bueno, si me levanto a las 4 de la mañana, seguro que voy a llegar. Y si no, te hago por ahí los comentarios que son bastante interesantes. Elaine, yo tengo muchas dudas sobre tus motivaciones y tus procesos de escritura. Y te voy a decir algo, me sorprendió de una manera muy grata el volver a encontrar a autoras como tú que se atreven a retar uno al lector. Me parece que actualmente hay mucha literatura o muchas obras literarias que son como muy amigables con el lector, ¿no? Es que nos entregan ya medio masticadonas las historias y algo que fue muy grato para mí fue el encontrar una estructura distinta a la lectura. Eso fue como, wow. Recursos literarios que utilizas como cierre, estos cierres de capítulo e inicio de capítulo para hacer cambios de voces, me pareció una herramienta de verdad maravillosa porque sentías cómo fluía y le dabas voz a cada uno de los personajes, pero sin perder como este hilo conductor, ¿no? La selva como, como un todo de la novela, pero un todo que no sabemos realmente qué es, o sea, está como todo el tiempo esta incertidumbre de querer entender, ¿no? O sea, como de que, a ver, o sea, es que sí, pero no, pero sí, pero no, o sea, como que cuando dices, ya le caché hacia dónde me está llevando, dices, no, no va por ahí, o sí va por ahí, o, porque son, creo yo, demasiados los temas que a lo mejor querías tú abordar. Eso a mí me voló la cabeza, se me hizo espectacular cómo lo manejaste. Hablábamos por aquí, alguno de los lectores decía cómo habías creado un rompecabezas a través de una obra literaria y cómo al final, que si no me equivoco fue Ana Cristina que está por aquí, que había dicho cómo al final de la novela logras esas piezas, ¿no? Como siempre, cuando agarras un rompecabezas dices, ay, güey, o sea, esta como que sí sé dónde va, pero no sé, pero como que no encaja bien aquí y después dices, ay, no, sí, claro, ya sé por dónde, ¿no? Qué bárbara. Y bueno, yo quisiera arrancar con una pregunta y es, ¿qué significa para ti la selva? Uno.
Dos, en dónde estamos ubicados. Les decía yo que yo me sentí en Colombia, por ejemplo, muy colombiano, o sea, sí, yo decía, esto es en Colombia, o sea, acababa yo de leer el año pasado ahorita no me acuerdo, aquí lo tengo uno de anagrama, que justamente hablaba de una enfermera que se va a la selva colombiana, que se pierde en la selva colombiana, y hace poco vi un reportaje, un documental de los niños que estuvieron perdidos en la selva, Sí. no sé si ustedes lo vieron, y fue así como muy, o sea, me sentía yo muy ahí, ¿sabes? O sea, como que decía yo, claro, o sea, es que, y eran niños, y eran en la selva, pero en este caso la selva al contrario protegió a estos niños, ¿no? O sea, estos niños fue como todo lo contrario de lo que estaba aquí sucediendo. Entonces, esa sería como mi segunda pregunta. ¿Qué significa para ti la selva? ¿Qué selva? Yo sé que tú eres cubana, yo desconozco, no conozco el territorio de Cuba, entonces no sé si en Cuba, por ejemplo, existe este tipo de paisajes, este tipo de zonas. Y la tercera pregunta que me estuvo así como todo el tiempo rumeando fue, bueno, fueron varias, pero una de ellas, ¿cuál fue esta motivación y qué querías explorar o qué quieres tú explorar con tus novelas? Porque sé que también Tiranía de las Moscas es una novela dura, es una novela que también confronta a los lectores con temas pues incómodos, ¿no? O sea, temas que a pesar de que tú al momento de estarlos leyendo dices, puta, me está gustando, pero es muy incómodo el seguir leyendo, o sea, te genera como esta sensación de vacío todo el tiempo. Gracias, Mayo. Te cuento poco a poco. Si se me olvida alguna pregunta, porque mi memoria es a corto plazo, tú me la repites. A ver, voy a empezar con en qué lugar está ubicada la historia. Bueno, el tema es que yo llevo trabajando primero con La tiranía de las moscas, luego con mi segunda novela que se llama Las cavidades, con El cielo de la selva y con la nueva que sale ahora en el año próximo que se llama La piel hembra, el mismo concepto. De hecho, las cuatro novelas están vinculadas las unas a las otras, o sea, son desprendimientos las unas de las otras, tienen búsquedas comunes, tienen elementos comunes temáticos, de historia, de manera de abordar los personajes. Yo siempre digo que son una tetralogía de novelas, o sea, cuatro novelas que si bien no ocurren en el mismo universo, tienen muchos puntos en contacto. Sobre todo porque también están ubicadas en un periodo histórico de mi vida de escritura y de mi pensamiento que las hace que sean comunes. Luego de La piel hembra ya sé lo que voy a escribir y es una etapa completamente diferente, con otra manera de escribir, una manera de abordar los pensamientos. Bueno, voy a enfocarme entonces en El cielo de la selva, que está insertada en el centro, vamos a decir así, es la tercera de las novelas de la tetralogía. En todas estas novelas que le he mencionado y también en El cielo de la selva, para mí es importante trabajar con dos conceptos. Y el primer concepto es la idea de el tiempo difuso o tiempo difuminado y el espacio o territorio geográfico difuminado. O sea, ¿qué quiero hacer con esto? Lo que más me interesa es que cada una de las lectoras y cada uno de los lectores cuando llega el texto pueda sentir que esto ocurrió en un territorio o bien imaginado por ellos o bien un territorio en el que vive o bien en un territorio donde puede haber vivido la experiencia un amigo, una amiga, un familiar. Y algo tan extremo como puede ser el propio territorio en el que uno sufre, vive, lucha y sobrevive. Entonces, un poco va mi intento por ahí, porque además creo que al menos a los latinoamericanos nos unen muchísimas cosas parecidas, de memoria histórica, de territorio geográfico, de marcas y traumas vinculados con el mismo territorio geográfico y los espacios que nos tocan hablar, de las violencias propias de ese territorio. Y he tenido la oportunidad de conversar con muchísima gente de diferentes contextos latinoamericanos y muchos sienten que ese espacio de la selva, que es un espacio metafórico, está próximo al lugar que ellos habitan. Y esto me encanta porque creo que es un poco como romper las fronteras de la geografía. Y más yo siendo cubana, que mis fronteras son fronteras acuáticas y siempre nos han dicho que las islas son lugares no tocados por otras tierras, que no tenemos contacto con el resto del pues esta idea de poder fusionar una Latinoamérica unida por sus dolores y una Latinoamérica unida también por sus horrores y sus bellezas es algo que a mí me ha fascinado siempre como una búsqueda
estética, ¿no? Conectar ese pedacito de Caribe en el que vivo con el resto del continente y también con su memoria espiritual y con su memoria histórica. Por ahí la pregunta de el espacio y el lugar también de la narración. Luego me preguntarás qué es la selva. Bueno, es que yo no te voy a responder Aquí, exactamente. sí, antes de pasar a la selva, porque ahorita Sí, que comentabas, me surgió así como otro cuestionamiento que también me andaba rumiando, y sí. es, ¿cuál fue, si es que existe, el detonante histórico de la novela? Porque pasa algo, o sea, es algo social que pasa en un territorio que, como tú dices, pudiera ser en muchos lugares, pero yo no sé si tú tomaste un hecho histórico que a lo mejor a ti te impactó quizás y de ahí Sí. empiezas a desarrollar, porque cuando ellas salen huyendo, salen huyendo de algo que está pasando en un territorio, justamente antes de que sigas, porque creo que va muy ligado a esto que comentas de la selva como territorio, ¿no? De hecho, sí, la vieja, que en ese momento no es vieja, es joven, se mueve del territorio por un desplazamiento forzado, ¿no? Que no se dice específicamente si es por paramilitares o por bandas de narco, pero se sabe que es algo que ella no quiere. Además hay desaparecidos, que también podría ser una historia ocurriendo en dictadura, que también coordina un poco con la idea de la tiranía de las moscas, que es una novela que ocurre en espacios dictatoriales en específico. Van a ver ahora en la piel hembra que todos estos espacios que les estoy mencionando y que les estoy dejando las migajitas de pan por aquí, van a aparecer todas, con una concreción quizás un poco más histórica o una mirada más historicista hacia allá. Mira, no hay un evento específico tampoco en ese sentido, porque es que estoy pensando que dictaduras en Latinoamérica no faltaron, desde el Cono Sur hasta llegar a México en diferentes momentos de la historia. No nos han faltado las guerras, los movimientos paramilitares y por supuesto el narcotráfico que viene siendo el narcotráfico y todo lo vinculado al narcotráfico, las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados son, por desgracia, historia común del continente y marca común de nuestro continente. Para mí sí existieron como dos detonantes personales, no históricos en el sentido de que la historia, ¿saben? Como la historia en mayúscula, aquella que se escribe que habla de dos grandes acontecimientos del mundo, sino de quizás esa historia más íntima o más pequeña. Y hay dos detonantes que sí te quiero compartir. Uno tiene que ver con la memoria familiar, que es que empecé a investigar sobre mi memoria familiar. Mi caso, mi familia es una historia que estaba parcialmente escrita, una historia que estaba muy mal escrita o escrita a conveniencia. Y una vez que uno empieza a indagar con propósitos literarios, pero también con propósitos humanos, porque es que uno quiere saber de dónde viene, ¿no? Y cuáles son tus orígenes y quiénes fueron aquellos que formaron parte del ADN que hoy te compone. Cuando empiezas a levantar esas historias, empiezas a levantar mucha mugre debajo de las alfombras, ¿no? O sea, levantas la alfombra que supuestamente era una alfombra muy cuidadosa, muy limpia, y lo que ves abajo es ratones, suciedad, moho, cosas ocultas, ¿no? Y todas las cosas que ves, y también cosas buenas, porque también descubres esas pequeños lapsus de belleza en el medio del horror. Y esto me pasó empezando la investigación con mi memoria histórica familiar y el hecho de que mi abuelita decidiera empezar a contar la historia como realmente había sucedido y no como se había dictado familiarmente. Y tuve el grandísimo privilegio de que mi abuela me estuvo contando, a ver, casi 7 años la historia. Mi abuelita falleció hace un mes aproximadamente y estuvo 7 años contando la historia verdadera. O sea, para mí ahora es muy significativo hablar de mi abuela porque hasta hace un mes hablaba en presente de mi abuela, ahora me tengo que condicionar a hablar en pasado y es tan complejo porque era como mi gran cómplice de escritura y como digo yo, mi coautora también. Eso me encanta decirlo porque me daba todo ese tuétano también de la escritura y ese evento de descubrimiento de la vida de mis ancestras, fundamentalmente las vidas de mis dos bisabuelas maternas, mi bisabuela Mirta y mi bisabuela Lucía, o sea, la madre de mi abuela y su suegra. Todo ese levantamiento de esa historia, descubrir las violencias que vivieron, descubrir cómo esas maternidades idealizadas que durante años se vendieron como, ¿sabes?, como muestra del gran amor de la familia, todo esto entre comillas, por favor, en realidad no lo fueron tanto. Y existió mucha violencia sistémica, mucha violencia naturalizada, disfrazada además bajo la idea del amor romántico,
que es uno de los grandes mitos orientales y que creo que cada una y cada uno de nosotros lo tiene asumido de una forma u otra en la vida. Y saben, eso, yo creo que en ese sentido El cielo de la selva es una obra también muy violenta porque violenta es la historia de los orígenes que tengo. Y les sorprendería saber, ojalá alguno de ustedes también pues sienta esta inquietud, este deseo de saber sobre sus orígenes, porque les aseguro que es fascinante y que la verdad, aunque dolorosa, siempre es más poderosa que una mentira. O sea, saber la verdad de los hechos, o al menos una verdad más segura que la que se escribía antes, es siempre un acto riesgoso, pero también de mucha paz interior. O sea, vas alcanzando una paz tremendísima con esto. Y eso fue uno de los eventos que es de la memoria familiar y el otro de los eventos fue que, bueno, yo vivo en Cuba, cada día vivo menos en Cuba porque estoy en diferentes lugares del mundo, ahora mismo estoy acá en Toronto. Y en Cuba es un país que ha tenido muy poca evidente violencia contra las mujeres en los últimos 60 años, sobre todo si lo comparamos con contextos tan difíciles como el de México, como el de Colombia o como el de Ecuador, por ejemplo. O sea, yo miro mi espejo de mi realidad contra otro espejo de otras realidades y me doy cuenta de que todavía en mi país, pues que hay un cuidado mayor hacia las mujeres y hacia las niñas. Y aún así, después del 2020, yo creo que con todo este desastre del mundo distópico que estamos viviendo post-COVID, las violencias se hicieron cada vez más constantes, más notables. Mujeres, niñas y ancianas son las principales personas que sufren esas violencias dentro de hogares a veces muy desestructurados y muy silenciosamente violentos. Y a raíz de la pandemia del COVID, empezaron a desaparecer mujeres en mi país. O sea, empezaron a desaparecer mujeres. Hay un caso incluso que se llama Doraiki, lleva la chica, bueno, la señora o muchacha lleva más de un año desaparecida. Su madre sale todos los días con un letrero en el cuello. Estoy segura que le sonará esto, las madres buscadoras de México. Es que son mi país. Y hay un hecho que me marcó, ¿sabes? Porque todo eso pasa, pero pasa con personas que tú no conoces de carne y hueso. Y luego le sucedió a la hermana de mi tutor de tesis, una persona que admiro y quiero muchísimo, también desapareció. Y apareció 11, 10 meses después, muerta, asesinada. Y este momento en que tú empiezas a ver que los cuerpos de las mujeres se instrumentalizan, incluso se politizan y que nuestras desapariciones a veces se ocultan o se intentan ocultar también debajo de la mesa o el mantel de una política que se intenta mantener pulcra, una política de Estado que se intenta mantener pulcra cuando todas estas cosas están sucediendo. A mí me rompía el corazón, ¿no? Ver esto en mi tierra. Me rompe el corazón en todas las tierras, pero la mía me duele especialmente. Y claro, yo empecé a escribir el capítulo de Romina en el momento que estaba desaparecida la hermana de mi tutor. Esto no puede ser coincidencia, o sea, esto es algo que yo hago a conciencia ahora después de que terminé de escribir la novela y que he podido hablar varias veces ya con club de lectura, con amigos, con mi familia también. Pero son cosas que en ese momento no es que tú hagas consciente de que vas a escribir sobre ella, pero es que está aquí, ¿sabes? En venas y está aquí, está en dolor y está aquí en tu mente y te acompaña porque uno es mujer y uno sabe los terrores que se enfrentan en la calle y una sale y tiene miedo y una no siente que un país donde hasta hace menos de 10 años yo me sentía extremadamente segura, ya no me siento de la misma forma. Entonces todo esto es como una especie de corazón político, pero también de corazón individual que se va rompiendo poco a poco y esos fragmentos de corazón son difíciles luego de recomponer. Creo que si acaso algo lo puedes recomponer y ni siquiera sanar, es el acto de escribir sobre ello, o por lo menos para mí siempre me ha servido muchísimo poder escribir sobre la literatura, sobre la selva del mundo en la que vivimos y sobre la violencia en la literatura. Me preguntaba por si hay espacios geográficos en Cuba que sean selváticos. No, amiga, no existen. Te cuento un poco. Claro, en Cuba no hay, somos el Caribe no Ya sé, tenemos yo decía, eso es playa. Entonces playa. yo decía, pero bueno, va a preguntar. Digo, yo nunca he ido a Cuba, yo No, no soy cubana. Dije, a lo mejor, porque yo pues en mi mente te no, lo no. juro que era Colombia. O sea, yo decía, Colombia. Nosotros no tenemos selva, pero fíjate, tenemos no solo playa, tenemos algo que se llama el monte, ¿no? Que es muy interesante la condición del monte. De hecho, yo estuve debatiéndome muchísimo cuando estaba escribiendo El cielo de la selva,
era una decisión estética, ¿no? O sea, escojo el monte y se llama El cielo del monte, que hubiera estado totalmente bien, porque tenía que ver con mis orígenes de territorio. Es que sentía que no iba a poder conversar con todo el mundo de la misma forma con lo que quería hacerlo. Entonces dije, mira, vamos a poner selva, porque esto tiene que ser un espacio geográfico lo más común posible para Latinoamérica, al menos. Entonces, claro, te cuento un poquito del monte para que sepas lo interesante que es. Primero es que yo soy una mujer urbana, o sea, yo nací en un contexto urbano, yo he pisado monte muy pocas veces en mi vida, yo nunca he dormido en el monte. O sea, esta es la primera característica, pero bueno, cuando tú no sabes, te quedan dos opciones. Uno, imaginar y dos, investigar. Yo que prefiero investigar porque tengo vocación de historiadora, pues me siento, investigo mucho. Y aquí tuve una ayuda, dos ayudas fundamentales. La de mi papá, que es un hombre que nació en el contexto más rural de la Cuba de su tiempo. Papá nació en el 61, 1961, y papá nació en un lugar donde hoy día no llega la corriente eléctrica todavía, en un pueblo dentro de un pueblo lo más intrincado del monte cubano. Y es muy interesante porque mi padre se crió como los niños salvajes, ¿no? Los famosos niños terribles. Mi padre casi que vivía en El Señor de las Moscas de Goldwyn, o sea, así, era uno de esos niños salvajes de terror, con un pelazo largo, montando yegua, desnudo porque no le gustaba vestirse ni usar zapatos, y el pelazo le llegaba por debajo de las nalgas, y todos pensaban que era una niña preciosa porque era además rubio. Era como una especie de encarnación salvaje en el medio del monte. Y luego mi esposo también es un hombre de contexto rural. En otra época, en un contexto menos rural que el de mi padre y quizás menos salvaje que el espíritu de mi papá, que sí era el niño o los niños todos encarnados del Señor de las Moscas de Goldín. Y claro, yo cuando mujer urbana al fin, sin tener idea de qué voy a contar y de cómo huele la selva y cómo huele la tierra cuando cae la lluvia y cómo es el olor del petricor y si hay silencio en el monte cubano o no hay, pues me sirvió muchísimo tenerlos a ellos dos ahí en el costado, ¿no? Hablándome, me decían, mi esposo me decía, es que en el monte no hay silencio nunca, o sea, nunca vas a encontrar silencio. Vas a encontrar siempre grillos, vas a encontrar siempre la música de las hojas, vas a encontrar siempre algo, un canto, un pájaro, las chichas, vas a encontrar todo esto de lado. Y claro, si se fijan, en la novela solo hay un absoluto, un casi absoluto silencio en los momentos en que la selva se pone roja. Y es como si fuera una interrupción de la realidad. De hecho, se entra en la burbuja de otro mundo y en ese momento es que ocurre lo terrible de la transformación y del pacto de sangre que reclama. Y claro, para mí era como un ejercicio tremendo, ¿no? Porque imaginaba e investigaba, pero obvio, nunca he estado ahí. Siempre me ha agradado muchísimo que amigos y editores y lectoras y lectores luego me han dicho, yo viví en selva, me parecía que sí, que podría ser en la selva. Y yo como, bueno, no salió tan mal el experimento. Y el monte cubano tiene una característica que no solo es espacio, es territorio, sino que también es un espacio místico y mítico. De hecho, está muy vinculado con la religión de origen africano que está sincretizada en mi país con la religión católica. El palo mayombe, la regla de Osha, los Yoruba, menciono algunos de los panteones, los Lucumí, algunos de los panteones fundamentales, pero hay muchísimos otros. Y me sirvió muchísimo para ver esta imagen mitocrítica, mitopoética y también religiosa del monte. Un libro que de hecho se los recomiendo también si quieren llegar y conocer un poco de ese monte cubano en el cual está inspirado mi selva, que se llama El Monte, justo así, tan simple, un ensayo antropológico de Lidia Cabrera Infante, una antropóloga cubana exiliada a finales del 60 en los Estados Unidos, y es una investigación fabulosísima. Ella, de hecho, fue discípula de Fernando Ortiz, de don Fernando Ortiz, el principal antropólogo cubano que estudió pues, la cultura, la antropología, las raíces de mi país. Y es un libro que me sirvió de todo para escribir la novela. Y ves, ahí se va fundiendo un poco las maneras en que uno se va nutriendo de diferentes influencias, en la parte de escuchar, investigar de la vida del otro, en este caso mi esposo y mi padre, el aprender de otras literaturas previas, el preguntar. Yo siempre me he creído una persona que no sabe mucho sobre tantísimas cosas. Y eso me ha ayudado siempre pues a respetar mucho la labor de la escucha y la labor de conversar y el sentarse y hacer ahora y hacer espacio con el otro y con la otra, que te pueden echar una mano y que esa mano pues al final puede redundar en el beneficio de una obra literaria. No sé si me ha faltado algo por responderte, pero probablemente sí, no lo sé.
No te preocupes, le doy la palabra a Sari y ya después a los lectores para que se vayan animando y puedan tener oportunidad también de platicar contigo. Muchas gracias. A ti, Majo. Gracias, Majo. Y bueno, hablando de esa famosa selva, que en este caso es todo un personaje, esa selva yo la interpreto como que es una humanidad como que nos exige, ¿no? Y a nosotros como lectores es como una especie de espejo en el Ujú. que pues vamos viendo todas esas exigencias, ¿no? Y cada uno particularmente pues debe de tener selvas internas que nos provocan muchas cosas. Ahora, en cuanto a los personajes, me encantó cada uno de esos personajes, sobre todo la psicología. Entonces son personajes muy profundos, muy complicados, y yo te quiero preguntar, ¿cómo trabajaste esa psicología? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo investigaste? Porque la verdad es que cada uno de esos personajes nos deja muchas cosas. Hay dos cosas que me gustan en la vida cuando escribo. Bueno, escribir es mi acto más apasionado de todo en el mundo, es mi gran pasión. Dentro de escribir hay dos cosas que me gustan. Jugar con el lenguaje, ver cuáles son las fronteras del lenguaje, intentar cada vez más tocar esas fronteras, empujarlas un poco más hacia adelante, ir dentro de mi rango de lenguaje, dentro de mi lenguaje de expresión. Y luego hay algo que me fascina más todavía, que es diseñar personajes. O sea, esto es, ahí se me va la vida completa. Esto es mi gran pasión, imaginar seres humanos y hacer que puedan ser exactamente como somos nosotros los seres humanos, contradictorios, bañados de luces y de sombras, porque es que ninguno de nosotros o ninguna de nosotras es específicamente bueno, si entendemos bueno como esta concepción clásica del total bienestar y la total bondad, tampoco ninguna de nosotras es totalmente malo, totalmente oscuro, hasta los seres humanos más terribles y horrorosos que hayamos conocido tienen una fécula, un momento, un instante, algo que no es del todo negro. Y entender esto, la relatividad del bien y el mal y la relatividad de las brújulas morales es algo que a mí me fascina. De mis personajes son seres humanos con faltas y con buenas intenciones y atravesando caminos infernales, equivocándose una y otra vez, y en cada una de las equivocaciones haciéndolo peor que la vez anterior, y a veces con los mejores deseos. Estoy pensando en el personaje de la vieja que no hace más que querer salvar a sus dos hijas, o sea, si aquí alguien ha querido a alguien en el mundo, no hace falta ni que sea hija. Si has querido a alguien, sabrás que deseas el bien para esas personas. Y el personaje de la vieja, para mí, por ejemplo, es uno de los más trágicos de la novela, porque es que ella, intentando escapar de un mal, termina poniendo a las hijas en un mal peor, o sea, en un mal más terrible, en un mal más profundo, un mal más oscuro, y las terminas perdiendo ambas, de formas diferentes, pero termina perdiendo esas dos hijas que constantemente trata de salvar. Y así cada uno de los personajes del cielo de la selva tiene como esa angustia de haber sido alguien o algo antes que los destinos y que los caminos torcidos del destino pues han terminado retorciendo y convirtiendo en algo más. Y mira, a mí además de la investigación que les comenté que me encanta mucho, que me gusta muchísimo, me gusta también mucho la psicología y de hecho es como uno de los temas que se maneja mucho en mi casa porque mi mamá es psicóloga, mi marido es psiquiatra. Entonces, y yo soy escritora, que es una forma de ser un poco las dos cosas a la misma vez. Entonces, estos temas están siempre burbujeando en torno a nosotros, ¿no? Hablar de la concepción de si existe un mal originario, si nacemos malos, nacemos de qué manera, qué nos va cambiando, qué hace que unos caminos, que algunas personas tomen un camino y se retuerzan y otros toman el mismo camino y sin embargo salgan más endurecidos o más rectos. O sea, de qué manera es de moldeable el alma de cada uno de nosotros y qué fascinante puede ser darnos cuenta de que en cada una de esas almas hay un universo completo. O sea, solo diseñando un personaje ya tienes una novela en específico. Si lo haces a profundidad, si lo haces con ansia, si lo haces con pasión, solo una historia ya ha hecho un mundo en sí mismo. Y a mí me fascina también la idea de la dramaturgia. Yo estudié dramaturgia, luego fui profesora de dramaturgia, soy profesora de escritura creativa ahora. Estoy fascinada con la idea de los mitos, que seguro se dieron cuenta porque ya lo deben haber visto en la novela, también la tiranía de las moscas están presentes los mitos, lo van a ver en la próxima
de otra forma también. Y el teatro a mí me ha ayudado muchísimo a entender, porque bueno, ya venía con toda esta idea de los saberes adquiridos por mí a través de las conversaciones con mi madre y con mi esposo, ¿no? Pero luego todo eso, cómo se articula a través del lenguaje, o cómo se construye una historia, y eso es diferente. Y ahí empecé pues a estudiar teatro y el teatro me ayudó muchísimo. Me enseñó también como una condición performativa de la realidad, de qué manera esas historias adquieren piel, adquieren huesos. A mí me gusta pensar que mis personajes no solo son una vida dentro de una página, sino que tienen como esta potencialidad de hacernos sentir que están ahí cerca de nosotros, de que se pueden oler, que se pueden sentir, uno puede dolerse junto a ellos, que uno puede alegrarse junto a ellos, que uno puede sentirse sobrecogido en su presencia. Esa condición solo lo otorga la teatralidad. Y ya ven, por ahí va una mezcla de hilo con hilo, porque la literatura no se hace solo de una madeja, del mismo hilo, se va haciendo de muchas puntadas y de muchos tipos de hilos que van tejiendo un mismo tapiz, ¿no? A veces con buen resultado, a veces con un ensayo, un error. Yo siempre digo que para mí todas las novelas funcionan como un ensayo y un error. Ensayo y error. Hay cosas en esta novela que me enseñaron y que con un poco de suerte lo haré mejor en la próxima. Espero haberlo hecho mejor en la próxima porque ya la terminé. Y por supuesto, los muchísimos aprendizajes que puedo haber tenido en esta que terminé de escribir me van a servir en la siguiente que empezaré a escribir si todo sale bien en abril del año próximo. Si todo sale bien y mi fuerza se recupera, que todavía no estoy recuperada, pero podrá ser. Entonces, cada novela es un poco un aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, es como un escalón en una especie de edificio, de arquitectura que la literatura va construyendo con el aprendizaje que te va brindando. Claro que sí, créeme que se nota, toda esa preparación que tienes se nota en cómo escribes, en tu narrativa, ¿no? En cómo manejas todas estas herramientas de voces, de diferentes narradores. O sea, todo eso, créeme que se nota y nutre mucho tus libros, tus novelas. Pero bueno, vamos para no acaparar, Majo y yo, vamos a ceder ahora sí vaya, a las personas que por ahí vayan levantando la manita, ya está aquí Melba y los demás que quieran preguntar, por favor, para ir haciendo la fila. Adelante, Melba. Buenas noches. Tengo el gusto de conocer tu novela, no he leído las anteriores, la verdad. Sí me gustó, de hecho tuvimos la última sesión y sí nos pasamos del tiempo y teníamos ahí un debate de muchos temas que iban saliendo conforme íbamos platicando, pero mi duda es, vaya, entre el debate que tuvimos era qué preguntarte, porque nosotros entendíamos que todo tu libro literalmente es autorreflexivo, o sea, ¿cómo hacerte una pregunta que hasta yo mismo me contestaría? Es que es la interpretación como tú, como lector, que tienes que darle al libro. Entonces era como que una de las preguntas de que, ¿qué le vamos a preguntar? Como para que no nos vaya a decir, es que tú tienes, no, yo no te puedo dar las respuestas, ¿no? Entonces fue un poquito difícil decidir qué preguntarte. Bueno, no es mi duda, sino que tengo como que wow, o sea, el título del Okay. libro no me lo esperaba, o sea, sí tenemos la sinopsis atrás de lo que trata, pero el título como que El cielo de la selva, menos interpretación. La interpretación que tengo yo, siento que lo tomaste es como que, bueno, yo así lo tomo, como que cada uno de nosotros como lectores, cómo interpretamos qué viene siendo el significado de cielo. O sea, ¿qué sí para cada uno de nosotros? ¿Qué tiene que tener para nosotros definir como un lugar un ambiente que es como la definición general de cielo? Yo al menos en lo personal, pues tiene que ser un lugar próspero, yo esté a gusto, que esté a salvo, que tenga una tranquilidad, ¿no? Pues ya si son los que son religiosos, pues una comunicación con Dios. Pero se me hizo muy irónico el título, porque me pone cielo de la selva y es por lo contrario a la interpretación que tengo yo como la definición o el contexto de cielo, porque tenemos el cielo en la selva como un lugar, todo lo contrario, tienes esa inseguridad, no sabes qué va a pasar, tienes este encierro como patriarcal, más o menos se puede decir, las mujeres las conviertes, ya no tienen esa seguridad, o sea,
ya son objetos para este dios, la selva, que siempre tiene apetito, que siempre tiene, básicamente, pues como dice, selva. ¿Qué concepto tienes de la selva? Algo salvaje. No sabes si va a estar de buen humor, qué te va a dar, si te va a quitar. O sea, ese título me dejó mucho de qué hablar porque es todo lo contrario. Se me hizo muy irónico, al final del día, este título, porque nos hace la representación de que dependiendo de la persona o la realidad, como veas, ¿no? Dependiendo su realidad o hasta qué contexto tenga de cómo es la sociedad, va a ser su versión. Es decir, no sabes si hay algo mejor. Como ya lo tienes ahí, ya estás criado con estas situaciones, a lo mejor ya con que yo a mí me des una gallina, a mí con que me tengas un lugar donde vivir, ya para mí, ay, estoy mejor, porque antes yo me moría de hambre, antes estaba en la intemperie, no tenía dónde vivir, pero ahorita ya me estás dando esa seguridad. Ok, me estás dando la satisfacción momentánea, pero me estás quitando esa seguridad, esa tranquilidad, me estás quitando la oportunidad. Pues un ejemplo, en el caso de Santa, le quitaron su niñez, a las hijas le quitaron su niñez, a la vieja, como mencionabas, le quitaron el amor de madre, el amor de ser abuela, porque literalmente tuvieron que hacer como que ese sacrificio. Entonces sí me dejó mucho que pensar sobre el título, y la verdad sí nos mencionas mucho de este ciclo. Mencionaba ayer que me gustó mucho cómo manejaste el final, porque me estás diciendo que es un ciclo de violencia que no va a terminar, va a ser continuo, va a ser un ciclo que así como inicia, o sea, así como termina, va a iniciar y no va a cambiar nada hasta que alguno de los personajes o algún tercera persona tome una decisión diferente. Pero como tienen miedo a la incertidumbre, prefieren quedarse, qué es lo que pasa actualmente, qué es lo que vivimos, que prefieren quedarse con lo que ya sé. O sea, ya sé que me golpean, ya sé que me violan, ya sé que a lo mejor me estoy prostituyendo, pero si yo dejo este círculo vicioso, no sé qué me va a pasar, mejor me mantengo a lo que yo sé. Entonces, lo bonito, bueno, yo al menos así lo interpreté, de que sí voy a volver a leer el libro. Literalmente siento que voy a tener otra interpretación dependiendo cómo vaya leyendo, pero como tú me mencionas un ciclo sin fin, al momento que yo inicio la lectura, reinicio el ciclo de los personajes, su ciclo de violencia, su ciclo ahora sí que de sufrimiento. Termino el libro, se termina, pero si lo vuelvo a releer, lo vuelvo a iniciar. O sea, es ese ciclo que nunca va a terminar conforme nosotros los lectores vayamos releyendo y comprendiendo, obviamente, el libro. La verdad, muchas felicidades, me encantó. La verdad, sí estoy planeando volverlo a leer. Y pues muchas gracias, porque literalmente no me había planteado como que este tipo de situaciones, y pues la verdad la temática no me la esperaba. Entonces, sí, o sea, ¿qué pasó con mi pregunta es eso, ¿qué onda con el No, te cuento un poco del título. El título sí tiene un componente irónico, pero también es como un componente de parcialización, porque fíjate, por ejemplo, el personaje de la vieja parte con una esperanza a la selva, de encontrar un lugar mejor que aquel lugar en el que venía. Lo que pasa es que luego el cielo se convirtió en el infierno, como mismo nos pasa a muchas y a muchos, ¿no? Tomamos una decisión pensando que va a ser lo mejor en ese momento, y luego se nos presenta que la decisión fue la peor de todas, la toma de decisiones que podíamos tener, y que estamos atrapados en ese infierno, y que de hecho al menos no hay una salida visible. Eso pasa muchas veces en las familias, pasan en los matrimonios abusivos o en las relaciones abusivas, pasa a veces hasta a niveles de Estado, de sujeto contra el Estado. O sea, vas a un sitio y terminas encontrando que es el peor de los mundos posible, aun cuando creíste todo el tiempo que era tu única salvación. Y luego también hay un cielo, sí, porque como te decía, el bien es relativo y el mal es relativo, no solo en los personajes, sino también en la selva, que es otro personaje.
Porque yo creo que, por ejemplo, en el caso de las muertas, ellas sí logran encontrar ese cielo de la selva, ¿no? De que eran mujeres que sufrieron en, digamos, el otro lugar, la ciudad de la cual provinieron, mujeres violentadas, mujeres asesinadas, mujeres cuyos cuerpos, cuyos cadáveres fueron arrojados en las lindes entre la ciudad y la selva como si fueran tochos de basura, no más que eso, tratadas no como seres humanos, sino como pedazos de basura. Y esas mujeres que ustedes van a ver casi todo el tiempo con esta imagen de convertidas todavía en hueso, corriendo unas cerca de las otras, y van a ver personajes de Copite vinculados a Romina, esas mujeres son felices ahí. Las van a ver siempre. Lo único que le falta es un niño para criar, y lo tienen al final. Espero no haber hecho un spoiler si no se ha terminado alguno la novela, ¿no? Pero sí, ellas encuentran ese cielo de la selva. Y con respecto al ciclo de violencia, cuando, no sé si lo leerás de nuevo, pero échale un ojo de que al final, en el último capítulo están todas las señales, ¿no? Que es ese viaje de Santa que está castigada por la selva, por lo que ha hecho, el gran pecado, entre comillas, que ha cometido, y sigue dando vueltas y repitiendo una y otra vez los mismos espacios, las mismas situaciones y las mismas, lo mismo todo. Y en ese espacio y esas situaciones que se repiten, no vas a ver a Romina. Romina no entra dentro del círculo final. O sea, hay personajes que sí están atrapados por el círculo de violencia y hay personajes que escapan de ella. Al menos yo lo pensé así. Luego, por supuesto, cada uno de ustedes y cada uno de ustedes puede tener la interpretación que quieran del libro, ¿no? Pero es un poco como en la vida. Hay quienes logran escapar de un ciclo de violencia que tampoco es nada fácil, por cierto, se enuncia fácilmente, pero es extremadamente complejo. Y hay quienes nunca pueden hacerlo. Hay quienes incluso no tienen las herramientas para hacerlo. Estoy pensando, por ejemplo, en la mamá de Lázaro, que sí vive un ciclo de violencia, termina aplicando, ejerciendo esa violencia sobre su propio hijo, lo cambia por gallinas, lo tira a la selva para que la selva lo devore. Pero también hay que pensar en esa mujer cuya pobreza estructural, cuyo daño antropológico, cuya falta de todo lo necesario para vivir ha marcado una forma de existencia y una forma de pensamiento. Entonces, un poco también las violencias que están dentro de esos círculos infernales en los cuales a veces quedamos atrapados para siempre, dependen muchísimo también de las políticas, las culturas y la manera en el lugar en que nos ha tocado vivir, en qué posición nos ha tocado vivir. O sea, no todos nacemos con privilegios para poder cómo romper o cómo cortar un ciclo de violencia, un ciclo vicioso de violencia. Hay quienes no tienen esas herramientas, no las pueden adquirir en la vida. Entonces, todo eso también son ideas que me dan vueltas en la cabeza y que traté de un poco a poco ir poniéndolos ahí. Como decía Majo al principio, es una novela con muchas líneas de fuga, con muchas ideas dando vueltas, y tampoco es una novela tan larga, por eso muchas de esas ideas las termino desarrollando o las termino todavía dándoles vueltas en la próxima novela, que no sé si tendré respuestas absolutas, pero por lo menos nuevas preguntas que poner frente a ustedes, y eso seguro que sí. Alian, tu turno. Antes nada más me gustaría hacer un comentario breve y es justo de lo que comentaban, de que cada uno tiene como una interpretación, ¿no? Yo creo que también, como dices, nuestra experiencia de vida, el contexto en el que vivimos, nos va a dar una lectura diferente. Y yo podría decir que cada uno de los personajes es como un símbolo, o sea, es como si representara algo dentro de los diferentes vivencias, ¿no? Y yo no podía ni llegar a odiar ni amar a ninguno de ellos, sino únicamente tratar de empatizar, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, el personaje de Santa, que es un personaje bastante complejo, creo yo, o sea, es uno de los personajes más complejos de la novela, a mí me daba mucha ternura cómo inicia la novela, ¿no? Y yo lo comentaba con el club de lectura, porque la menopausia está cabrona. O sea, la menopausia está cabrona y yo hace poco leí, nada más así como, voy a tirar esto nada más como para los jóvenes varones que están por aquí. No, está cabrón porque dicen, hay un cambio hormonal tan tremendo que la mayoría de los divorcios se dan en este tiempo de vida de una mujer. Ujú. El hombre no está como red de apoyo ni como este sostén, este pilar que debería de estar en estos momentos catárticos. Solamente quería decir eso porque está súper bien planteado, o sea, a mí me voló la cabeza
al inicio que yo hasta inclusive le escribí, le decía, ¿cómo es posible? ¿Se puede subrayar todo un libro? Porque decía, wow, o sea, a mí me dolió mucho cómo comienza este rompecabezas con la historia de Santa y justo con el tema de la menopausia. Y ahora sí, Alian, te doy toda la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quiero eh, comentar que soy muy fan de la literatura cubana. Y sí había detectado como que esa influencia de Lidia Cabrera en tu literatura, específicamente en este libro, bueno, es el segundo libro Sí, que leo tuyo, en el de la tiranía de las moscas. Me encanta todo esto que mencionas del lenguaje. Bueno, ahí en la tiranía de las moscas es todo eh, pues es una cacofonía escatológica tremenda, ¿no? Y está como aquí, aunque tocas algunos temas como la violencia, como el papel de la mujer y demás, pues se siente completamente muy diferente el tono del libro, ¿no? Y aquí, bueno, es justamente del ciclo. Me encanta cómo va terminando un capítulo y con esa misma frase va empezando el siguiente capítulo y justamente, ¿no? Hasta que se rompe el ciclo y es cuando ya deja de repetirse esto, ¿no? Eso me encanta esta analogía, no lo había contemplado así hasta ahorita que lo mencionaste y de verdad que qué tremenda forma de escribir. Y bueno, de las temáticas, ¿no? Sobre todo eso igual. Yo percibo a esta madre selva como, pues sí, como una deidad, que aparte es esa deidad que exige sacrificio, ¿no? Eh, y que de cierto modo es esta analogía donde pues hay mujeres que no les dan tiempo ni siquiera para que tengan su cuarentena, ¿no? Así, tal cual terminan de tener ese ciclo y también volvemos a esto, ¿no? Estos ciclos terminan de parir y otra vez empieza otro ciclo y otra vez y siguen pariendo y siguen pariendo. Eh, Hace unos meses leía un libro que se llama Nacer Mujer en China, de Xinran Sue, algo así se llama, la escritora, donde menciona que hay una montaña donde todas las mujeres solamente tienen esa función, tal cual, de tener hijos y tener y procrear y procrear y procrear, y no les dan ese momento, ¿no? Y eso ya son, digamos, hablando de un lugar así muy específico donde está como que sobreexplotado, justamente, ¿no? Pero remontándonos a las abuelas, a las bisabuelas, o sea, tener 9, 10 tíos, de verdad que no es sano, no es sano, no es algo como que tenga que normalizarse, ¿no? Y justamente lo tenemos tan normalizado que nos es común. Y eso, bueno, contemplando también que no eran las únicas esposas, ¿no? También tenían, digamos que diferentes esposas Ujú. pues es todo un tema, esta cuestión de la maternidad forzada. Eh, y bueno, de verdad que me da mucho gusto que la literatura cubana esté muy fuerte hoy en día, con grandes representantes como Carla Suárez, como Wendy Guerra, por supuesto como tú. Me encanta y seguiré promoviendo la literatura cubana hasta donde más no se pueda. Muchas gracias. Querido, muchísimas gracias. De hecho, eso que dices, más allá de mi obra propia, hablas de la literatura de mi país. A mí me conmueve mucho la literatura de mi país. Me parece que es un país muy bendecido con buenísimos artistas y buenísimas artistas. Y tiene muchos escritores y escritoras que vale la pena leer. Tú has mencionado algunos, pero ojalá que las amigas y amigos que están aquí, pues también se les despierte así el bichito del deseo y la curiosidad y vayan a buscar otra obra de autores y autoras cubanas, porque de verdad que vale muchísimo la pena que entren a mi pedacito de tierra, a mi islita, y puedan descubrir las maravillas que están guardadas por allá. Muchas gracias, Ilse. Hola, buenas noches, ¿ya me escuchó? Sí.
Y la Inés, antes de empezar, quiero decirte que me encantó tu novela, o sea, ya es de la leí a poco, o sea, la acabo de terminar hace poco y ya es de mis favoritas de todo el año, o sea, es de mis lecturas favoritas. Se me hace una novela tan increíble, ya con este serían 2 clubes de lectura donde la leemos y en las dos nos ha dado como que para explayarnos así horas y horas y hablar de los temas que tratas, de todas las metáforas, de todas las interpretaciones que se le puede dar, de todas las dudas que nos generan, como de que, ay, ¿qué es esto y qué es otro? Pero se me hace muy interesante el que tú digas esto, que es como que muchas cosas son a interpretación y para que el lector se sienta identificado y sienta como de que dependiendo de dónde lo lea, que lo sienta, ay, es que yo creo que es más aquí o lo creo que es más allá. Y mi pregunta sería que es una novela muy porque trata a grandes personajes y lo que los personajes pareciera que tienen vidas, parecieran como propios personas y es que como que esta parte no la manejan muy bien y aunque haya varios personajes, todos parecen que como tienen la misma voz y los tuyos no, los tuyos son tan diversos, pero a la vez cada uno tan complejo. Entonces lo que te quería preguntar es que como escritora, no sé cuál es el proceso creativo, pero si a la hora se te complicaba como que escribir más un personaje que otro, que este personaje, tú los como que te costaron más trabajo, como si todo te salía suelto, y en caso de que no, ¿cuál fue la parte más complicada de escribir esta novela? Me encanta tu pregunta. Mira, los personajes que me eran más fácil de escribir, voy a empezar por los más fáciles y luego voy a los más difíciles. Los personajes más fáciles de escribir fueron Romina primero y la perra. Esos fueron los dos personajes que, o sea, yo me sentaba y yo me sentía Romina y me sentía la perra y creo que sí, que tienen cosas que se parecen a mí, sobre todo a Nanda, el amor por los perros, la maternidad a través del amor hacia los perros. Yo me sentía mucho a Nanda y luego también me parecía una persona que conocía muy bien porque Ananda está inspirada en mi tía abuela, una de las cuales está dedicada a mi libro. Y iba a decir mi tía Nanda, mi tía Cuca se parecía mucho a Nanda, muchísimo, muchísimo a Nanda en su manera de ser, también sufrió una enfermedad mental, o sea que también está toda esa huella y ese pensar en ella mientras escribía. Y eran mis dos personajes favoritos, me la pasaba genial, aunque contaban cosas terribles, pero me la pasaba genial escribiéndolas a esos dos personajes. Y el personaje que más difícil me costó fue Santa. Un personaje, es un personaje con un grado de fragilidad tremendísimo. Yo lo sentía así mientras lo estaba escribiendo, porque es un personaje que ha sufrido un montón. Es muy fácil decir que Santa es la villana, ¿no? O sea, si vamos a ponerle una etiqueta, que estoy súper en contra de las etiquetas, pero si usamos una etiqueta, ella es la mala, ¿no? Es la villana, la que quiere comerse a los hijos, la que no siente amor por esos niños. Es un personaje brutal, pero lo que nos olvidamos de la pandita, esa niña, cómo llegó y en qué se transformó. El acto de devoración del gato que la madre se lo dio a comer, luego el hecho de haber llegado a ese sitio y haberte pasado toda tu vida pariendo sin parar, nunca mejor dicho, no teniendo ni siquiera el derecho de enfermarte. O sea, imagínate cómo puede estar la psiquis de una persona que desde los 12 o 13 años, de que tienes tu primera menarquía, te pongan a parir. O sea, porque lo que sucede en esa selva, y esto es extremadamente violento, Santa que tiene 12 años o 13 años cuando tiene su primer hijo, y el chico Lázaro es un niño, tiene 11 años, o sea, son dos niños teniendo relaciones sexuales obligados por un contexto. Entonces, de ahí no podía salir grandes espíritus humanos por encima de todas las cosas, elevándose. De ahí salen personas con muchos dolores y con muchos traumas y con una mente muy descendida. También la mente descendida son mecanismos de supervivencia. Yo me la pasaba muy mal cuando escribía Santa porque sufría mucho el personaje, sufría muchísimo el personaje porque entendía su dolor, entendía de dónde venía esa, entre comillas, maldad, de dónde venía esa oscuridad. Entendía dónde nacía perfectamente, pero luego decía, es muy fácil que este personaje lo etiquete a la gente rápido como el personaje que hay que odiar. De hecho, cuando la novela se publicó en España, sufrí mucho porque salió un hashtag en redes sociales que era algo con Santa. Ahora no recuerdo el hashtag exacto cuál era, pero era como algo de odio a Santa, ¿no? No es exactamente este que les estoy diciendo, era diferente, ya no recuerdo, pasó hace un tiempo. Y muchas lectoras publicaban ese hashtag y yo era como, no, o sea, no escribí esta novela para que odies a este personaje. O sea, si hay que odiar a algo, hay que odiar otras muchas estructuras, pero no a un personaje que es una víctima, al final es una víctima. No se pueden satanizar a las víctimas de esa manera. Y claro, ese personaje me costó especial trabajo y vinculado con ese te diré que la escena, ustedes se lo van a imaginar,
obviamente. Después de que dije que me gustaban los perros, que la escena más difícil de escribir fue el asesinato de Choclo, que además que no es un asesinato cualquiera, es que es un acto atroz, es una recreación de la historia de Atreo que devora sin querer a su familia. Entonces es un mito llevado acá y teniendo el perro como centro, ¿no? Es que a mí me parece una cosa brutal. Por ejemplo, en mi país, en grandes periodos de hambruna, creo que en casi todos los países se comían animales, o sea, se comían animales domésticos, se comían gatos, le decían conejo de techo. O sea, imagínense, conejo de altura, perdón, conejo de altura. Y se comían perros. Entonces, y fue la época, no hace mucho, yo era niña en ese momento. Y tengo 36 años, pongan que es hace 30 años en la historia de mi país. Y esto me parece terrible porque es que yo valoro mucho todas las formas de vida, pero los animales domésticos me tocan muy directamente. Porque he tenido perros desde que tengo 10 años y tengo muy grabado en mi memoria la manera en que amé y amo a cada uno de los animales con los que he compartido vida. Entonces, claro, escribir esa parte de la novela con mi perra, porque mi perra se sienta debajo de mí, es una husky siberiana, se sienta debajo de mí mientras escribo y es los únicos momentos que está tranquila en su vida es cuando yo escribo. Y mi perra estaba justo debajo de mí en el momento que yo escribí. Y fue como, siempre he hablado de mi historia, porque yo me levanté de la silla cuando terminé la parte de la sopa de choclo, me levanté y abracé a mi perra y le juré por lo más sagrado del universo que yo en mi vida comería un caldo de abrin. Por nada de este mundo, por nada de este mundo me pasaría una cosa ahí. Y claro, fue una escena que creo que es la escena que más dura es de la novela, aunque hay escenas muy brutales, pero por lo menos para mí la que se me queda grabada en la cabeza como el momento más monstruoso, del dolor más monstruoso, porque además es una venganza, ¿no? Es una hermana vengándose de otra hermana, una hermana instrumentalizando el dolor que la otra a su vez ha instrumentalizado antes. Es como un ojo por ojo y un diente por diente donde nadie va a salir intacto. O sea, se sabe que nadie saldrá intacto, ni Santa, ni Ananda, ni la vieja, ni nadie. Entonces esto es una escena bastante terrible. Me la pasé muy mal. Y cada vez que mis lectores y mis lectoras me dicen, yo también me la pasé mal, digo, es que te puedo entender perfectamente, porque es que yo, que suelo ser bastante impávida mientras escribo, es una escena en que no, que fluyó muy rápido por suerte, pero en la que sí sentí esa especie de revoltura, de malestar que normalmente no siento cuando escribo. Así que bueno, Santa es el personaje más difícil y la escena de Choclo sí es la escena atroz para mí dentro de la novela. Gracias, Muchas Elaine. Y gracias. fíjate que fue una de las cosas que me gustó mucho del libro, que maneja las diferentes maternidades, ¿no? La maternidad que sí quiere a los hijos y que los protege a costa de todo. La otra maternidad, la de que los tiene como fábrica, ¿no? Tiene a los hijos nada más para aventarlos ahí al sacrificio y los tiene como crías. Y también está otro tipo de maternidad, ¿no? De una mujer que no quiere tener hijos, pero ve en su perro todo lo que para ella puede representar un hijo, ¿no? Y bueno. Totalmente. Yo creo que existen tantas maternidades como insistimos mujeres o personas gestantes en el mundo, ¿no? O sea, lo malo es o lo terrible ha sido que en el relato cultural de la humanidad solo se ha hablado de una maternidad, o sea, la maternidad sagrada, la maternidad deseada, la maternidad como el regalo universal, que ojo, sí existe, obviamente, no vamos a invisibilizar esa zona de la realidad, pero luego, y ahora recuerdo amigo que habló hace poco, cuando pensamos en en mi caso, mi bisabuela, mi abuela parió solo un hijo, pero en el caso de mis bisabuelas, que parieron 10 niños, cada uno de ellas, y sin contar abortos y niños que murieron al nacer, o sea, si se suman eso es casi una veintena, es una historia muy dolorosa la que uno puede ver grabada en esas maternidades que no fueron muchas de ellas deseadas, o esas maternidades en las que no tenías opción, porque era justo como se decía hace un instante, es que ni siquiera terminabas el periodo de la cuarentena y estabas embarazada de la nueva cría. Y era un ciclo sin fin. Mientras duraba tu vida fértil, ¿cuánto puede durar la vida fértil? Además, obvio, las mujeres se casaban jóvenes, ¿eh? No se casaban a los 40, no se casaban a los 30, se casaban a los 10 y poco, y a los 10, bueno, mi bisabuela se casó a los 15, creo que la otra más joven, y a partir de ahí, pues a parir mientras te durara la fuerza, mientras sobrevivieras, eso también es importante porque muchos morían, mientras sobrevivieras y mientras te alcanzara la fertilidad. Y esto es un destino terrible, un mandato, entre comillas, biologicista que ha determinado la vida de muchísimas mujeres. Y ojo, que esto no es la historia de nuestras bisabuelas y nuestras abuelitas, ¿eh? Es la historia de muchas mujeres, miren,
en el momento que estamos hablando ahora. Eso es lo más terrible, es que no es una historia del pasado, es una historia del presente, por desgracia. Ojalá no sea una historia del futuro, pero el presente sigue siéndolo. Así es. Por eso yo creo que algo que nos impacta mucho a todos es la primera frase con la que abre la dedicatoria de tu libro, ¿no? Para mis bisabuelas que parieron demasiado y para mis tías que decidieron no parir. Sí. Muy fuerte. Y bueno, seguimos con Esther y después Erika. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ah, por acá estoy. Ya está. Eh, Mira que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo la historia, la amé. Es una historia hermosa y hay dos cosas que, bueno, hay muchas cosas que me llamaron la atención, pero hay dos cosas que te quería comentar. Más que todo me tocó muy a fondo y me tocó muy profundo el matiz que toca sobre la migración, en la que todas las personas o muchas de las personas que están en la selva están ahí porque se vieron obligadas a migrar, incluso algunas de forma forzosa, como en este caso la vieja, la abuelita, y Santa Nanda, que la señora salió con sus dos hijas casi que corriendo, sin nada, con lo que tenían puesto, a un lugar que ella no conocía, a adaptarse a nuevas costumbres y nuevas cosas que tuvo que aprender en el camino, porque para escapar de la violencia que estaba sufriendo. Me gustó mucho cómo tocaste este tema de la migración y la migración forzada en el libro, y me parece que es una capa del libro de la que hay que hablar y es una conversación que hay que tener, precisamente porque pues yo soy migrante. Yo soy venezolana y soy migrante, entonces claro que me pude relacionar mucho con muchísimas cosas sobre la migración que tocó el libro, más que todo porque, ok, cuando están allá al principio, cuando llegan allá a la casa en la selva, al principio no sacrifican a los niños. Después es que le dicen, es que tú tienes que hacer esto, y ella se ve obligada a adaptarse a las costumbres del lugar donde está llegando, por más que para ella al principio son atroces, y luego poco a poco se va acostumbrando a esta atrocidad y lo va volviendo parte de su vida cotidiana, poco a poco. Eso fue una cosa, bueno, que quería comentar y creo que vale la pena comentar, el hecho de esta capa de la migración que tiene el libro y creo que la toca muy bien. Y otra parte que también quería tocar y que te quería preguntar era cómo fue tu proceso para describir las diferentes, yo siento que relaciones en torno a la religión que hay sobre el libro. Para mí yo vi muchas similitudes de pronto con la santería, de pronto para mí en Venezuela, que es lo que más podemos ver, como todo el tema de la santería, por esto de las gallinas y esto de los intercambios, todo esto, yo lo sentí en cada momento, yo decía, es que estos son santeros. Y ahí, bueno, con el tema católico y eso. Entonces, esas eran las dos cosas que te quería preguntar. Este tema sobre la migración y este sobre cómo fue el proceso informándote y qué religión ahí te imaginabas tú poniéndole. Imagino que un poquito de todas, pero para mí yo los veía como, eso es santería. Sabes que, bueno, el tema de la migración, soy cubana, así que me afecta especialmente, y sobre todo porque hace 5 años mi país está en una crisis migratoria como nunca vista. Es terrible, o sea, es que no puedo encontrar palabras que no sea terrible, que es muy básica en el español, pero creo que ustedes entenderán perfectamente. A mí se me ha ido toda la poca familia que me quedaba prácticamente de Cuba, se me han ido mis mejores amigos y amigas, mis conocidos, mis compañeros de profesión. Cada vez que llego a Cuba me apeno porque sé que hay una persona que se ha ido, mis estudiantes también, que tengo unos vínculos muy hermosos con mis estudiantes, son mis otros hijos y mis otras hijas. Y uno que es un cuerpo medias migrante, digo medias migrante porque yo paso más de la mitad del año fuera, trayendo en residencias en mi otra casa acá en Toronto o girando por temas literarios. Cada vez que siento a Cuba me siento cada vez más migrante porque el país o el lugar es las personas que lo conforman. Y cuando ese país se queda despoblado de las personas que lo conforman, ya no es el país en el que creciste y al cual amaste. A mí me ata una cosa muy fuerte a Cuba, más allá de mi cultura y del idioma y de la manera de pensar, es que en Cuba están mis muertos y mis muertas, ¿no?
todos mis muertos y mis muertes. De hecho, bueno, les contaba esta anécdota un poco triste de que mi abuelita falleció hace poco, ¿no? Hace un mes y la urna con sus cenizas y las de mi abuelo decidimos mi madre y yo ponerlas en el mar, porque no quisimos ponerlas en tierra, porque cada día sentimos que estamos menos en Cuba. Entonces, el mar conecta con todos lados. Y a donde quiera que podamos ir en el futuro, el mar nos va a dar vuelta. Y ahí podrán estar los espíritus, el amor de mis abuelos acompañándonos, ¿no? Pero esta idea del país que desaparece o uno que desaparece dentro de un país es extremadamente difícil. Y yo, como casi todas las personas migrantes, no he aprendido a lidiar con ella. No sé si uno puede aprender a lidiar con eso. No sé si uno puede aprender a vivir con ese dolor. Yo creo que es algo que uno va a arrastrar siempre, que uno va a arrastrar siempre, como uno arrastra la tierra, como uno arrastra la cultura, como uno arrastra la pérdida de los seres queridos, la memoria de esos seres queridos, y con eso uno también arrastra la pérdida del país y la memoria del país, se la lleva con uno, en la maleta de viaje, en el libro que va a escribir. Yo no tengo novelas que hablen o que digan este lugar es Cuba, como no tengo novelas que digan este lugar es México, este lugar es Colombia, pero obviamente mi país está en toda mi literatura, mi forma de entender la vida y por supuesto en la manera en que escribo. Perdón por la emoción, pero cada vez que hablo de Cuba en los últimos tiempos más me es algo que me entristece y a la misma vez me trae recuerdos hermosos de cómo fue mi vida hace muy poco tiempo en mi país. Y eso siempre también me acompaña. Y la otra pregunta que me hacías era de la religión. Mira, yo tengo una relación ambigua con la religión, obvio. ¿Qué autor o qué autora no tenía una crisis de fe? Eso seguramente todo el mundo le ha hecho la misma historia. Yo he tenido muchas crisis de fe a lo largo de mi vida. Y luego también reconciliaciones con la fe, que es lo más interesante. No tengo una fe fija, yo creo, si hay un Dios en el que creo es en el Dios de la bondad humana. Creo que cada uno de nosotros somos nuestros jueces y nuestros propios, somos los que decimos lo que está bien y mal y actuamos en correspondencia con ello. Entonces creo en esa bondad humana que es un pájaro raro en el mundo en que vivimos, porque cada vez hay menos actos de bondad, pero siguen sobreviviendo. Entonces en ese Dios de las pequeñas cosas confío. Y luego, pues mi relación con la religiosidad, que ya también tiene que ver con la religión. Mira, te prometo que creo que la respondí en La piel hembra, porque es una novela sobre religión. O sea, creo que la respondí en La piel hembra y de hecho estuve casi un año para cerrar la novela porque no sabía, del final dependía mi posición ante la religión. O sea, yo tenía que dar un posicionamiento humano ante la visión de lo religioso y yo no sabía cuál era mi posicionamiento. O sea, sudé frío, se los prometo, para llegar a ese final. O sea, sudando frío y no se me ocurría de qué manera lo cerraba porque es que no había decidido de qué manera hacerlo. Y bueno, fue una decisión meditada, por suerte, en ese sentido. Y claro, en El cielo de la selva vas a ver la religiosidad de los cultos de origen africano en mi país, bueno, los cultos mixtos, porque son afrocubanos en sentido general, pero no es en sí mismo, quizás esa atmósfera de la selva que reclama alimento puede tener un poco que ver con eso, pero no tiene que ver con el tema porque sacrificios de gallina ahí no hay. Fíjate que a la selva no se le da a comer gallinas, se le dan a comer seres humanos. Y esto de dar comer a seres humanos a altares y religiones o sacrificar seres humanos no es solo de las culturas africanas, ojo, están en todo lo más profundo de todas las culturas, incluyendo la católica, bueno, la que se llamó católica, la que fue antes, la judía, están ahí, están ahí. Lean los libros sagrados que están todos llenitos de actos criminales, todos y cada uno de ellos. Lo que claro, también hay como una especie de mito con respecto a que las religiones de origen afrocubano digo porque son las mías, pero son religiones de origen africano, de que son sangrientas, de que son terribles, de que son de sacrificio. Y en realidad yo que tengo contacto con esa religión, son religiones muy de vuelta hacia la naturaleza. Obvio, como en toda religión, hay buenos y malos practicantes. Eso lo vas a ver en la Iglesia Católica, lo vas a ver en el judío, lo vas a ver en el mundo árabe y lo vas a ver también en estas religiones, ¿no? Personas que con una capa de religión hacen mal, o personas que instrumentalizan una religión en su beneficio y sacrificando a otros seres, ¿no? Eso lo vas a ver en todas y cada una de ellas. Pero estas religiones de las cuales te hablo suelen ser, como yo la he conocido, son religiones para el beneficio del crecimiento humano.
Por desgracia, por desgracia es una imagen que no reina mucho, por lo menos en los últimos tiempos en Latinoamérica. Hay como una idea de que esto está marcado, incluso me han hablado de que México estaba vinculada a la religión, esta religión con temas de narcotráfico y con temas de desapariciones. O sea, entiendo hasta qué punto también puede recalar en el pensamiento de muchas y de muchos esa idea, pero bueno, como yo la he conocido, es una visión completamente diferente. Y me gustaba la idea de que un libro puede hablar de la religiosidad sin frontera, como mismo puede hablar del territorio o puede hablar de la temporalidad, ¿no? Porque al final somos seres necesitados de fe, cada uno de nosotros. No importa el rostro que le pongamos a ese, entre comillas, Dios o diosa. Necesitamos tener fe, si no es en algo que está por encima de nosotros, por lo menos en otros seres humanos. O sea, la fe es el instrumento necesario de la vida. Cuando carecemos de fe nos quedamos como cascarones vacíos. Y ya digo, no tiene que ser necesariamente un Dios, puede ser creer en otros seres humanos, creer en la familia, creer en la bondad humana. Son nociones y son actos de fe. Y en esos actos de fe es que más me cimiento yo cuando escribo. Creo que cada uno de estos personajes, si bien adoran a la diosa Selva, esta diosa ambivalente y con moral bastante turbia o bastante cambiante, una moral veleta, también cada uno de ellos en algún momento elige tener otro tipo de Dios. En el caso de Romina, la droga. En el caso de Santa, Lázaro. Pone a Lázaro un altar. En el caso de la vieja, sus hijas. En el caso de Ananda, su perro. O sea, cada uno de ellos tiene además ese patrón de fe o ese lugar de fe o ese espacio de fe en otro ser humano. Y un poco también eso lo veo como religiosidad. Lo dejo por ahí. Sé que no es directamente el marco de lo que tú me preguntabas, pero creo que también es una reflexión sobre que podemos abundar, ¿no? Sobre el mismo tema. Muchísimas gracias. A ti, querida. Eh, Otra cosa también bonita que nos pasó mucho en la experiencia durante el club de lectura es que en muchos momentos tuvimos eh, momentos en los que a veces por ahí me preguntaban a mí que soy, bueno, como soy venezolana, creo que tengo un poco más de conocimiento en tanto el lenguaje caribeño y las palabras. Entonces ahí varias veces teníamos como que, no, mira, sí, esta palabra es esto es esto, porque luego sí, ahí con respecto a la migración, como que a veces uno piensa que no, porque hablamos el mismo lenguaje, pero eh, el de lugar a lugar, sí se pueden haber barreras de entendimiento con ciertas palabras y eso. Sí. Y es muy bonito esto en el tema de los libros porque aparte de abrirte un libro, una historia, te puede abrir una cultura completamente diferente. Y fue muy bonito esta experiencia de que por más que la selva no tiene un lugar, como más que nos decías ahorita, no es Colombia, no es Costa Rica, no tampoco termina de ser Cuba, es como la selva no solo es toda Latinoamérica, sino la selva es un espacio de interpretación, la selva es todo. Es muy bonito esto también, cómo nos une el lenguaje de esta manera tan bonita en la que podemos conocer otra cultura y otra historia. Muchísimas gracias por escribirla porque es preciosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida. Gracias. Seguimos con Erika. Sí. Hola, Elaine. Muy buenas noches. Antes que nada, mi más sentido pésame y pues de Gracias. pronta resignación. Por otro lado, amé tu libro. Creo que perfectamente la demostración de resistencia sobre críticas sobre los tipos de maternidades, también cuando se cosifican las mujeres, también esta maternidad subrogada me fascinó. Yo tengo un poco de duda y es respecto a la cuestión de la religión. Yo adoré tu libro Salomé, me fascinó. Tanto que es mi favorito de los que he leído tuyos. Está ese, luego El cielo de la selva, eh, luego La tiranía de las moscas, lo adoré. Y es de cómo fue tu proceso creativo, o sea, de Salomé y esta tetralogía, allá finalmente ya de hablar más de la religión con piel hembra. También un poco sobre estas figuras de Dios, en el sentido de que, pues aquí vemos una especie de Dios que justamente es la selva, pero es bastante como vengativa y todo, si bien en la Biblia, en muchas, bueno, muchos tenemos la concepción de que justamente Dios es benevolente y todo, a lo largo de la Biblia sí podemos ver que también es un Dios pues, vengativo y que justamente pide y exige y si no se lo das, hay
grandes castigos, grandes consecuencias. Y también también me gustaría que platicaras un poco sobre el descubrimiento de la sexualidad que han tenido tus personajes en tu libro, tanto aquí como en Ifigenia, como también con Cassandra. ¿Y cuál es tu personaje favorito del cielo de la selva? Amo. Mira, empiezo respondiéndote todo el tema del trabajo con la religión. Bueno, ya te das cuenta que la reflexión sobre la religiosidad es algo importante en mí. De hecho, Salomé no es mi primera novela, es mi segunda novela. Y la escribí a los 21 años, pero la idea la había empezado a desarrollar a los 19. La terminé con 21 años esencialmente. Recuerdo que Dios mío, como ha llovido desde entonces. Ahora saqué cuenta que tengo 36 años y se me abrieron los ojos, ¿no? Sin embargo, es un libro que siento que está muy vivo y que está muy fresquito todavía y además ahora se publica en México en diciembre, va a estar editado en México. Y es un libro, Salomé, que está inspirado en dos cosas. Está inspirado en la Salomé de Oscar Wilde, que es una obra teatral fabulosa, que si no la conocen vayan a verla porque es extraordinaria. Y está inspirado en un episodio apócrifo de la Biblia, pero que todos tenemos que ahora grabados como si hubiera existido, que es la famosa danza de la princesa Salomé que le exige, bueno, que gracias a esa danza Herodes Antipas le dice, pídeme lo que quieras, y la princesa decide pedirle la cabeza de Juan el Bautista, el profeta. Esencialmente es ese episodio, y en ese episodio me basé, un pedacito así, esencialmente de lo que la referencia que sale en la Biblia, no sale nada referente al baile de la princesa, sino de la decapitación de Juan el Bautista bueno, que había sido Herodes Antipas, el comendador, el que lo había hecho. Ese fragmentito así me sirvió para escribir una novela que tampoco es muy larga, pero que bueno, que es un poco más larga que ese fragmento, ¿no? Y vas a ver ahí en una novela donde el concepto de religiosidad se difumina un poco, quizás muy parecida al cielo de la selva, ahora que lo estoy pensando, porque también es una novela escrita con discurso de personaje, o sea, un personaje, los nombres de los capítulos, el nombre del personaje y atrás viene el capítulo. Y tiene también en común que aunque existe una, entre comillas, figura divina en ese sitio, es una figura divina artificial. De hecho, se erige como figura divina precisamente porque los seres humanos de esa diáspora no logran identificar qué clase de criatura es. En sí misma es una criatura que representa todo lo que puedas desear, añorar sexualmente en tu vida. O sea, una criatura sin rostro que puede tener todos los rostros, todas las formas y todas las representaciones de tus deseos, desde lo más sublime hasta lo más perverso. Esencialmente es eso, y crea una situación de caos en un lugar, o sea, una situación de caos en un imperio. Ese es el principio, ¿no? Y ahí está el gran dios del erotismo y el gran dios de la perversidad humana y el gran dios de la sexualidad humana, como enfrentado en ese rostro de Salomé que no tiene ninguno porque lo tiene a la par todo. Y luego como una especie digamos, parodia, satirización de ese advenimiento, de ese nuevo Dios y de qué mundo puede traer. Es una novela que, bueno, no, cuando la lean me dirán si es pesimista o es optimista. Yo creo que cada cual puede tener su lectura con respecto a eso. Pero ya ves que ahí, Erika, ya yo estaba hablando de temas de religiosidad, porque obvio, o sea, a tus 19 años tú no tienes una relación conflictiva con Dios, a los 19 años tú no estás preguntándote de dónde venimos, hacia dónde vamos, no has tenido 19 años, yo creo que todos pasamos por ahí en algún momento de nuestras vidas y yo obviamente fui una de ellas, pero mira, no fue una crisis adolescente, creo que es un sistema de crisis de fe que me acompaña y con periodos de recuperación y luego de recaída a lo largo de toda mi vida. Por eso cada uno de mis libros, o buena parte de mis libros, hablan sobre el tema de la religiosidad, con preguntas y respuestas más radicales, creo yo, en la medida en que se va radicalizando mi pensamiento o me voy haciendo más vieja. También eso es importante decirlo, porque creo que con la vejez llega cierta forma de sabiduría que no es absoluta, pero va llegando otras miradas, por lo menos en torno a la vida. Luego me preguntaba sobre el descubrimiento del erotismo y de la No puede sexualidad. ser. Sí, hay varios elementos comunes en ese sentido entre Ifigenia y Cassandra. Deja ver si hay otro por ahí que pueda referenciarte, pero creo que no. Creo que son dos personajes como que son espejos uno del otro. Y ambos personajes tienen características comunes. Las características comunes son esencialmente en que son adolescentes o que son púberes y que están intentando salvarse a sí mismas de los horrores de un sistema o de una familia.
Y esos horrores, en el caso de Cassandra, están representados por una familia asfixiante, un padre militar terrible y un país en descomposición, que vendría siendo más o menos lo mismo que en el cielo de la ¿Te selva, que cargo? también es una familia terrible, un espacio Ah, no, deprimente, las y el cielo de avispas la no se comodidad, que pican, también lo es. Entonces pican las avispas. hay personajes que son un poco espejos y que son un poco una mirada la una de la otra. Y a mí me ha interesado siempre pensar la imagen de las adolescencias como Ya no espacios no tiene nada. superados, porque los adolescentes sienten también deseo, experimentan por primera vez el deseo con el cuerpo. Y muchas veces cuando pensamos que esos no Ya son no tiene temas para avispa. conversar con nuestros hijos, los estamos dejando al margen y los estamos dejando solos y los estamos llevando a una situación de ostracismo. Incluso les estamos invitando a que vean que su cuerpo o que sus cuerpos no son temas de los cuales se valga la pena conversar. Y estamos creando un tabú sobre el cuerpo, que es como lo peor que se puede hacer un ser humano, un tabú sobre la sexualidad, un tabú sobre el deseo. Y creo que eso tenemos todos y todas desde los espacios parentales, pero también desde los espacios colectivos y sociales que compartimos una cierta responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas primero a respetar su cuerpo, a respetar el cuerpo de los otros, a conocerlo, a descubrirlo, con todo el respeto y todo el acompañamiento que algo tan importante como eso merece. Eso nos evitaría, por ejemplo, que nuestras niñas y nuestras adolescentes, muchas de ellas son abusadas precisamente porque no tienen un aparato de comunicación para expresar lo que les pueda suceder. Y no digamos las niñas y las adolescentes, porque también le pasa a los niños y a los adolescentes, no olvidemos eso. Los abusos y las violaciones no solo le suceden a las chicas, también le suceden a los chicos, por desgracia. Entonces, es como un sistema en donde nos hemos parado encima de una moralina, entre comillas, la moralina, la moral, la falsa moral colectiva, la falsa moral cultural, y hemos puesto por debajo el sistema del cuerpo, como si hablar del cuerpo fuera vergonzoso, o como si hablar de nuestros procesos biológicos fuera vergonzoso, o hablar de un orgasmo, o hablar del placer, o hablar de los genitales sea algo vergonzoso. Cuando este pedazo que tenemos de humanidad es lo que cargamos desde que nacemos hasta que nos vamos. Es el habitáculo con el que venimos y con el que partimos, la nave que vamos a usar por el tiempo que estemos en la tierra, sea este corto o largo. Eso merece un respeto y merece una atención cultural, social, política y por supuesto también individual. Creo que me falta una respuesta, pero no me recuerdo la pregunta. Sí, sí, me la recuerdas, te lo respondo. Tiene que ver justamente con Dios. Un poco, fue lo que te pregunto un poco sobre el tipo de dioses aquí en la Biblia y el tipo de dios aquí que manejas. Bueno, que en este caso sería una diosa. Claro, sí, sí, tiene muchísimo que ver, pero claro, en la Biblia existen dos dioses, no nos engañemos. Está el Dios del Viejo Testamento, que son los famosos 5 libros de la Torá, que es un Dios duro, un Dios vengativo, un Dios que o me das o me das, y si no me das hay cosas tan terribles como un cataclismo de una inundación, o pedirte simple y llanamente que me sacrifiques o degolles a uno de tus hijos para que me pruebes tu amor, o te hago perder todo como con el pobre Job, simple y llanamente para que sepas, yo saber que tú eres alguien de fe. Ese Dios es un Dios muy parecido a lo peor de la esencia humana, ¿no? No es el mismo Dios del Nuevo Testamento, o sea, de hecho cuando llega la figura de Cristo, la figura de Jesús, se propone un nuevo pacto con la humanidad, es lo que dice la Biblia, o sea, esto hay un cambio de Dios. Y Jesús trae como el mensaje del amor, ¿no? Y dice, pues ahora hay que quererse los unos a los otros. Qué mensaje tan revolucionario esto, o sea, es que a mí me encanta. Fíjense, me gusta la figura de Jesús, no como una figura religiosa, me parece de hecho que como ser humano era una cosa gigantesca, ¿no? O sea, imagínese una persona que esté dispuesta a morir por sus ideas y una persona que te diga, en un mundo tan cruel como todos los mundos que se han vivido, pero los de la antigüedad eran precisamente mucho más crueles, bueno, no sé si mucho más crueles, pero especialmente crueles, que te diga, ámense los unos a los otros. O sea, qué mensaje tan revolucionario, qué mensaje tan poderoso y qué mensaje tan necesario en cualquiera de los tiempos que vivimos. Pero sin duda, el Dios que trae él no es el Dios que estaba antes. O sea, ha habido un cambio de personalidad. Parece que es un Dios bipolar. Por un lado este Dios violento y por otro lado está este ser amoroso, ¿no? Que te dice que eres hijo y que eres hija y que puedes venir a él. Entonces, sí, esas dos imágenes bipolares de Dios conviven en mí, como creo que en todas las personas que hemos sido educados en una cultura católica. Yo lo fui. Tempranamente me rebelé contra la estructura, vamos a decir así, pero forma parte de mi ADN, eso está en mí. El concepto de la culpa católica,
el concepto del daño sobre el cuerpo, todas esas cosas son arquetipos y modos que siguen en mi cabeza y que sigo explorando, por suerte, a través de la literatura y de la terapia, que también es muy importante. Pero en cualquier caso, creo que estas dos visiones, estas dos imágenes contrastantes de lo que vendría siendo la divinidad desde el punto de vista del occidental, a mí me han ayudado muchísimo también a mirar esa cara dual del Dios que represento en mis libros, en mis novelas, ¿no? Una cara que es amoral, una cara que es distópica, una cara que tiene dos en vez de una y que me permite jugar como también con esas polaridades más que divinas humanas, ¿no? El bien y el mal dentro de un mismo cuerpo. Ay, muchas gracias, Elaine. Y la verdad, yo siento que todos, bueno, los tres libros tienen un final bastante esperanzador. Ay, Pero gracias, muchas qué bueno. gracias. Increíble. Gracias, Erika, gracias a ti. Cerramos con Luz y si nos pueden regalar una fotito para que vayan preparando el libro, prender cámara. Bueno, Luz, te damos la palabra. Adelante. Hola, buenas noches. Espero que ahí me escuchen. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, voy a ser muy puntual porque igual ya al parecer todos estamos un poco cansados. Muchísimas gracias por tu charla, por escucharnos y por compartir pues todo con respecto a lo de tus libros. Es una pregunta muy puntual. Cuando realicé la lectura, al hacer retroalimentación con una amiga, teníamos, bueno, más bien ella tenía una duda que me hizo cuestionarme. Yo le comentaba justamente una parte que tú tocas de cómo Santa efectivamente no es víctima, como todos los personajes, creo que son víctimas de las circunstancias y del contexto en el que están implícitos. Entonces, en este caso yo no comprendía tanto a Lázaro porque a final de cuentas él tiene la libertad de salir de ese lugar, a diferencia de las mujeres, ¿no? En este caso. Pero la duda puntual es, Lázaro, mencionas que llega, o sea, bueno, más bien lo abandonan de pequeño, pero mi duda ¿es menor que Santa? ¿Él es menor que Sí, Santa? Ok, sí. era esa Lázaro como duda. 3 años o 2, 3 años menor que Santa, pero ojo, Lázaro no te puede ir tampoco. A Lázaro se lo puede llevar la selva cuando quiere. De hecho, Santa todo el tiempo está rezando para que no se lo lleven porque sabe que a los hombres que llegan a la hacienda, como le ha pasado a su madre, que tuvo incluso un amante durante mucho tiempo, la selva decide cuándo sacárselos y traer a alguien nuevo. Y su gran temor es que le quiten al amor de su vida constantemente. Por eso es que ella decide sacrificar. Pero Lázaro no se puede ir por sus propios pies. Lázaro lo desaparece de la selva y se lo puede llevar cuando quiera. O sea que en ese sentido está tan atrapado él como están atrapados ellas en ese sitio. Pero sí, él es más joven que ella. No, yo lo imaginaba como unos 3, quizás hasta 4 años más joven que Santa, pero no mucho más que eso, porque el periodo de reproducción de ellos empieza muy temprano. O sea, que pon que él sea un adolescente, un puber y ella un adolescente. O sea, más o menos esa diferencia de edad. Muchísimas gracias. Es que justamente esa duda me llevaba a otro tipo de interpretaciones, de entender un poco más también al personaje de Lázaro, porque pues vaya, son fuertes las decisiones que él toma, porque todos Sí. toman decisiones que muy para su beneficio, pero a él Ujú. lo veía distinto justo porque yo entendía esa parte como de que él sí podía salir de ahí si quisiera, pero a final de cuentas pues es algo que ya conocía, pero ya con esa interpretación cambia mi idea y justo también pensé que la diferencia de edad era un poco mayor, más que de 3 o 4 años, pero era eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luz. Y es que si no me equivoco, Lázaro llega de 7 años, o sea, esto Chiquito, lo tengo bien presente, lo acabo de leer. Entonces llega de siete chiquitito. años y en esa edad, si no me equivoco, Santa ya tenía 13, 14, o sea, sí, como dices, eran como 11, 7. 12, creo. 11, 12. Sí, 11, 12, algo así. Según yo eran como 5 años. Entonces yo también decía órale, o sea, sí, pues él era un niño, era súper Ya chiquito. ella ha empezado a desarrollar en ese momento, porque lo dice la novela. Así que Sí, sí. exacto. Sí, yo creo que el problema que tenemos como seres humanos, ya nada más para cerrar con mi último comentario, es que tendemos mucho a juzgar y tendemos mucho a señalar los actos de cualquier persona, ¿no? O sea, entonces en este libro creo que da la apertura como a que también veamos desde otros ojos lo que está sucediendo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en mi caso, pues la verdad es que
a mí no me, o sea, van a decir que estoy loca, yo creo, pero vamos, no me alarmaba como esta parte de los sacrificios humanos, porque yo lo veía como un acto de fe, o sea, ellos estaban enfrentando algo que no conocían, que no sabían de dónde, por ejemplo, las gallinas, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas que les llegaran gallinas? ¿O cómo te explicas que les llegaran los jabalís, ¿no? Y entonces yo me remontaba como a estos tiempos en donde el hombre o el ser humano pues no sabía qué estaba sucediendo y trataba de dar una explicación a las cosas, ¿no? Y había un intercambio, se daba un intercambio por acto de fe. O sea, era un acto de fe, punto. Yo lo veía así, como un acto de fe, porque ellos no sabían qué estaba pasando. O sea, ellos creían que la selva, y yo también lo veía la selva como un dios, como un ente, que estaban sobreviviendo gracias pues a estos actos, ¿no? Y yo acababa justo de leer Azteca en otro club de lectura y teníamos como esta misma conversación, ¿no? De había gente que los trataba de juzgar y yo, vatos, pues los güeyes trataban de entender que en el invierno no había, o sea, en el invierno se les iba el sol y cuando ellos tenían estos sacrificios, llegaba la primavera y para ellos en su mente era como de que, claro, claro, fue porque yo sacrifiqué humanos, ¿no? O sea, pero no por el hecho, o sea, no era como un acto de salvajismo, a eso voy, ¿no? O sea, era un acto de sobrevivir, de supervivencia. Eso se me hizo como maravilloso también en el libro, ¿no? O sea, que si lo vemos como con otros ojos, pues también tenemos que tener otro tipo de respuestas, ¿no? También una de las conversaciones que al final tiene en los últimos capítulos, perdón, que se tiene justo con Dios, como este enfrentamiento con este Dios visceral, ¿no? Este Dios que está dentro de la selva, también me pareció maravilloso porque hay una canción de los Babasónicos, que es un grupo de rock argentino, que justo habla de Dios, ¿no? Y dice, soy víctima de un Dios frágil, temperamental, ¿no? O sea, y claro, yo decía, pues claro, o sea, todos, y al final, pues es como parte también de lo que hablas de Jesús, ¿no? De este profeta, de este maestro yogi, como lo ven algunas de las otras religiones, en el que, pues al final nos humaniza, ¿no? Y como dice que somos los humanos, pues somos bien y mal, somos unos entes bien grises y que es bien relativo cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, me pareció, insisto, como iniciamos Ari y yo la sesión, una obra maravillosa que tiene como muchas aristas, tiene muchos ángulos de donde podemos hacer la lectura, con una estructura y una propuesta maravillosa. Y pues nada, muchas felicidades y todos a prender cámaras, a sacar su libro para que Sari y yo podamos ver una gran foto. A ver, no bajen su libro porque vamos a estar tomando aquí varias. Ahí va la primera, una, dos, tres. Ahí van, y me la guardo y ahorita tomamos la siguiente. Para que salgan todos bien guapos ahí. Eso. Ok, ahí va la siguiente. Es que somos muchos. A ver, voy a tomar la siguiente página. Ok. Una, dos y tres. Ahí está ya. A ver, déjenme nomás la guardamos también. ¿Tú ya tomaste, Majo? Listo. Pues bueno, yo creo que ya. Ya tomaste, ¿verdad, Majo? Sí, ok, perfecto. Pues Elaine, nuevamente, muchísimas gracias por regalarnos Gracias a ustedes. un ratito de tu tiempo y pues ya estamos aquí todos puestos para tu próxima novela, para volver a tenerla en el club y ojalá nos hagas el favor de estar nuevamente con nosotros. Te mando un apapacho Va a bien ser. fuerte y gracias a todos por Gracias, amiga. conectarse. Gracias, amigo. Un placer conocerle. Gracias. Gracias, buenas noches. Y Buenas buenas noches. noches. Hasta Buenas luego. noches. Bye, Bye. bye. Besito, chao. Muchas gracias a todos que se conectaron, que descansen. Bye, bye. Gracias, Muchas hasta gracias. Buenas luego. noches, Buenas Hasta hasta noches. luego. luego. Hasta luego.